¿Qué libro recomiendo a los estudiantes? Bueno, hay un texto muy interesante que leí, creo que cuando estaba en la licenciatura, que fue un texto que me abrió el panorama dentro de los procesos de investigación, dentro de lo que es la investigación histórica. El texto se llama América, Imperio del Demonio. El autor es Guy Rosat Dupeirón, es un autor nacido en Francia, pero ya que radica aquí en México. Es un autor contemporáneo que se dedica al estudio de la historiografía mexicana. Es un texto que de principio te abre un panorama muy interesante porque te ayuda a comprender de una forma distinta o de una forma no tradicional los procesos de investigación y de interpretación de los documentos. En este caso es un texto de un misionero, Pérez de Rivas, que hace una descripción sobre los grupos que están evangelizando aquí en la parte del noroeste mexicano, y lo que hace el autor, Rosat, es reinterpretar desde una perspectiva diferente a la que tradicionalmente se había interpretado los textos históricos, ¿no? Entonces, tu propuesta es muy interesante, es un texto que a mí me abre el panorama, es un texto que regularmente en mis clases de historia, de teoría de la historia, pongo a los alumnos que lo lean porque te cambia la perspectiva de ver la historia, ¿no? Te cambia la perspectiva de incluso de ver y de interpretar o de reinterpretar los documentos históricos. Yo, cuando era estudiante, leí un libro que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Ese libro está aquí en la biblioteca y lo pueden consultar. Realmente es un libro que me ayudó mucho a entender dos situaciones: la importancia de la adquisición del lenguaje y también la idea de la dominación a través del uso del lenguaje, la alfabetización y el desarrollo de las lenguas. Entonces, por un lado, y por otro lado, es un libro lúdico que se puede leer con mucha facilidad. Este libro lo escribió Humberto Eco, que es teórico de comunicación, para sus propios alumnos, para que sus alumnos lo leyeran y entendieran todo esto, la dominación del lenguaje, el uso de y cómo estar limitados en su uso y estar limitados en los conocimientos puede ser tan grave o bien como nos pudiera liberar como humanidad. Entonces, yo realmente les recomiendo este libro. Les recomiendo pues definitivamente lo que es El Principito de Antonio de Saint. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de ser niños, nunca vamos a dejar de pensar en la imaginación. Yo creo que más que nada eso es lo que la juventud y sobre todo los adultos de hoy en día debemos siempre seguir pensando e imaginando y jugando con lo que es la imaginación. Hay una parte muy fundamental de este libro que me gusta muchísimo, que es cuando el Principito piensa que su única flor es la única en el mundo, pero cuando viaja a los diferentes planetas, él se da cuenta que no, que existen miles de flores, pero al final dice, ok, mi flor, aunque haya muchísimas, para mí siempre va a ser la única en el mundo y en cualquiera de los planetas. Le recomendaría Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es una novela de ciencia ficción sobre escoger entre la libertad individual, o sea, el que tú decidas tu propia vida y tu propio pensamiento, o aceptar las reglas de una sociedad. Creo que Fahrenheit 451 es una metáfora entre seguridad y libertad, y que es una decisión que totalmente contemporánea. Es una novela publicada a mediados del siglo XX, pero creo que funciona perfectamente para nuestro tiempo. ¿Qué prefieres, estar seguro o prefieres ser libre? Y yo creo que esa conexión entre una decisión propia, personal, y una decisión colectiva sigue siendo básico en nuestra vida contemporánea. Entonces a mí me parece que Fahrenheit 451 es una novela que te funciona para tomar conciencia de cuánto vale la libertad cuando la pierdes, cuando acaba siendo la única espacio de libertad que te queda, eres tú mismo, tu propia mente, ¿no? De alguna manera, Fahrenheit 451 es un canto a que cada individuo es un cosmos, es un universo, y cada individuo tiene sus propias reglas de vida, y a partir de ello desarrolla
su pensamiento, su imaginación, su forma de comportarse. Entonces de eso se trata, entre ser conformista o ser rebelde, entre decidir por ti mismo o que los demás decidan por ti. Bueno, de mi experiencia, uno de los libros que a lo mejor es muy sencillo, a lo mejor les parece un poco metafórico, de hecho es bastante metafórico, pero me gusta mucho precisamente porque es un texto muy existencial, es un texto viejito y es de Richard Bach y se llama, se me fue el nombre, Juan Salvador Gaviota es la traducción en castellano. Y es un libro bastante sencillo, es de hecho como para divulgación, digamos, el lenguaje no es muy rebuscado. La manera en la que está escrito es como muy ágil y se escribe desde la perspectiva de una gaviota, precisamente, que es Juan Salvador. Y su intención es precisamente mostrarte cómo puedes vencer obstáculos y cómo puedes, a partir del trabajo personal, romper barreras, por ejemplo, de la presión social o de estereotipos o prejuicios a lo mejor que puedan estar a tu alrededor. Entonces me parece que es un libro muy sencillo, muy parsimonioso, me gusta esta palabra, pero me parece que es muy práctico precisamente por eso, porque no vas a tardar mucho tiempo en leerlo, te lo puedes leer en un solo día, unas pocas horas, y es muy, muy metafórico, pero de verdad que la redacción y la manera en la que escribe Bach es como muy, es tan vivencial que puedes sentir de verdad la brisa del mar que cae en la cara de Juan Salvador Gaviota. Bueno, uno de los primeros libros que utilicé yo aquí cuando era estudiante y que me gusta mucho, pues es el de Desarrollo Humano de Papalia, porque nos lleva a conocer todo el aspecto del desarrollo físico, psicológico y social del ser. Nos damos cuenta del desarrollo de todas las etapas por las que pasamos a lo largo de nuestra vida, y creo que nos va dejando un buen sabor de boca para entender nuestro comportamiento. Es uno de los libros que más me gustan. Creo que yo comprendí muchas etapas, me fue dando conocimiento también y te va adentrando. Es uno de los que más me gusta, entre muchos. Esta intervención en crisis también, conocer todas esas etapas de las crisis, ver qué es lo que sucede hasta llegar a una terminación. En mi área en la que desenvuelvo con los adultos mayores, pues me gusta mucho uno de salud del adulto mayor, que es un manual de Merck que nos enseña paso a paso cómo es el proceso de envejecimiento y nos enseña a ver a la vejez como algo positivo. Es un concepto que tenemos casi todos los seres humanos como algo negativo, que llegar a ser viejo implica llegar a que se nos acaben todos aquellos, el movimiento, el tacto, el gusto, etcétera, y lo vemos como algo de miedo, de negación. Sin embargo, en ese manual nos enseñan a ver al envejecimiento como un proceso de la vida, donde todo lo que veamos es aprendizaje, sabiduría, y poderlo llevar así a todos, ¿no? A mí me encantaría que también pudieran leer esto y que se dieran cuenta de ver a la vejez como un término positivo. Es una de las cosas que más me gusta y de lo que enseño hoy en día, y creo que si cambiáramos ese concepto, pues pudiéramos tener una gerontología positiva, y es a través de ese libro, de ese manual, donde vemos todo el proceso, y es muy bueno también. La verdad es que lo más que les recomendaría es que trataran de leer lo que se encuentren, sobre todo que les agrade. Yo parto de la idea de Garibay. Garibay solía decir que, por ejemplo, para leer los clásicos de la literatura era muy importante que tú fueras a tu biblioteca más cercana, compraras el clásico que más se te hiciera bonito, que lo revisaras. Así que si en los primeros 15 minutos no te enganchaba, a lo mejor es que le sacaras la vuelta un ratito a los clásicos y tal vez los fueras retomando o lo volvieras a retomar en otro momento. Lo retomaras en otro momento. Y luego buscaras un libro que te agradara realmente. Lo más importante es leer sin que te obliguen, sino que realmente te guste lo que estás leyendo y te enganche. Pues la verdad, eso es lo que recomendaría principalmente. Y libros, por ejemplo, para mí hay un montón de libros muy importantes. La literatura del boom latinoamericano, la literatura en español, pero también escritores como, por ejemplo, me parece básico, que es un lugar común, me gusta mucho, y pienso que es muy importante para los que hablamos español que leamos el Quijote, pero también la literatura francesa, como por ejemplo el Germinal. Yo recomiendo mucho el Germinal para sobre todo los que son investigadores o se dedican a las ciencias sociales. Me parece que es un libro fundamental. De psicología recomendaría mejor que leyeran al menos tres de los más importantes libros de cada uno de los autores más importantes que existen en psicología. Por decir algo,
tres libros principales de Rogers o de Fritz Perls o de Sigmund Freud o de Bandura, por ejemplo. Me parece más importante eso. Es limitado decirte que leyeras un libro. Preferiría recomendar que se fueran por autores y que nunca abandonaran los clásicos, que los estén retomando constantemente. Uy, son muchos. Yo quisiera recomendarles todos los que fueran saliendo, pero hay uno que a mí me ha marcado en mi vida profesional y me ha ayudado mucho a ayudar, ya que educar es ayudar, a ayudar a otros a entender cuál es el proceso de la educación, y esto tiene que ver con el proceso de socialización, es decir, el proceso de construcción de nuestra realidad, buscar el sentido de nuestra vida, ¿no? Ese es el asunto. Desde la adolescencia hubo libros que me inquietaron mucho sobre la realidad social y socioeconómica y política en la que vivía. Me dieron muchas respuestas, pero cuando viene este libro que les voy a mencionar, es el libro de Peter Berger y Thomas Lohmann, se llama La construcción social de la realidad. Estos dos personajes europeos, uno vienés y el otro de Eslovenia, que se encuentran en Estados Unidos, uno con la vena luterana religiosa y otro bien cargado de esa ideología alemana. Es muy importante ver cómo en todo este parteaguas de la Segunda Guerra Mundial ellos son capaces de poder encontrar sentido a la vida y cómo es que las personas pueden lograr el sentido de la vida, ¿no? Entonces es muy importante saber que Peter Berger y Thomas Lohmann nos hablan en este libro de la construcción social de la realidad, nos hablan de cómo nosotros vamos adquiriendo el aprendizaje y cómo lo vamos construyendo nosotros mismos, cómo es que podemos observar el significado y cómo le damos significado a las cosas, cómo internalizamos lo que nos llega, pero cómo reconstruimos o reconstruimos, incluso reinventamos, y cómo externalizamos y damos a la sociedad. Y entonces estamos hablando de algo sumamente importante. Esto me explica a mí quién soy, de dónde vengo, qué quiero, a dónde voy, qué quiero hacer, cómo le voy a hacer, con quién cuento, con qué no cuento, qué es lo que tengo que construir, qué es lo que se ha caído, destruido, qué es lo que tengo que levantar y construir, ¿no? Por eso es sumamente importante. Es en todos los planos del ser humano, en el plano personal, en el familiar, en el académico, profesional, en el social o comunitario. Es decir, en que cualquier contexto en el que esté el ser humano puesto, ya sea en el imaginario, en la conciencia del pasado, para reafirmar el presente y luego proyectarse al futuro, es algo fenomenal. Le da sentido a todo lo demás que leas en la vida. Ahí hay un punto de partida importante. Entonces es Peter Berger y Thomas Lohmann, La construcción social de la realidad. Es de la editorial Amorortu y lo pueden seguir encontrando en todas partes. Ya está digitalizado, ¿eh? Bueno, realmente cuando uno piensa en escoger el mejor libro para recomendar y demás, es como si te preguntaran qué hijo quieres más, ¿no? Pero en relación a los libros que a mí me gusta, que he leído, como que me han sido significativos y que me han ayudado, que me han servido para poder trabajar con mis alumnos, hay uno en particular que se llama El arte de amargarse la vida, de Paul Watzlawick. Paul Watzlawick es un autor que revisan sobre todo en psicología, cuando revisan la teoría sistémica y lenguaje del cambio y todo ese asunto. Pero tiene un librito chiquito, chiquitito, que lo leen así, y que tiene que ver con precisamente el ver las cosas de manera negativa. En ocasiones es una elección que tú haces sin darte cuenta. Entonces, yo les recomendaría ese libro. No es un libro con fines académicos o de conocimiento general, sino les sirve como para poder centrarse en el proyecto que tienen, ¿no? Que es venir a la escuela, terminar una carrera, y es un libro que toca como más bien los aspectos humanos, pues, ¿no? De cómo organizas tu vida y cómo le empiezas a ver el lado bueno a lo malo que te puede suceder en la escuela. Y refiriéndome a lo malo, pues a la presión, el exceso de trabajo, el cuidado de la salud y todo eso, ¿no? Entonces, ahí te enseña que amargarse, te das cuenta que amargarse la vida es un arte, ¿no? Sobre todo cuando lo haces por elección. Híjole, pues yo soy como un creyente del cine documental y creo que todos deberíamos usar el cine documental como herramienta para contar las historias que queremos contar o mostrar las historias que queremos mostrar. Yo creo que un libro muy importante, muy fácil de digerir y que ayuda mucho en la construcción de este tipo de historias a través del cine documental es el libro de dirección de cine documental de Michael Rabinger. ¿Y por qué? Porque Michael Rabinger tiene la cuestión que él fue documentalista, es documentalista y a la vez es académico. Entonces lo que tú lees es básicamente un manual.
estás escuchando a un compañero documentalista contarte tips de cómo debes de hacer tu trabajo o de cómo debes de resolver algunos problemas. De hecho, yo lo utilizo en mis clases y los alumnos siempre es el primer comentario cuando revisamos lecturas. Es que es como si alguien te estuviera dando consejos, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, lo fácil, lo digerible y aparte lo enriquecedor que es el trabajo.